Welcome to my channel. ¿Qué es esto?, pregunté en voz alta, aunque estaba completamente sola en la sala de mi casa. Acababan de llegar 12 archivos a mi teléfono. 12 documentos PDF que pesaban en la pantalla como si fueran piedras. Mis manos temblaban mientras trataba de enfocar la vista en las letras pequeñas que aparecían junto a los archivos adjuntos. Cuotas de financiamiento. Auto. Banco Central. Y debajo de todo eso, un mensaje de mi nuera Ivana que decía exactamente esto. Su hijo decidió. Usted asume las cuotas a partir de hoy. No podía respirar bien. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Cada vez las palabras se volvían más pesadas, más reales, más imposibles de ignorar. Mi hijo había decidido. Ezequiel había decidido que yo debía pagar las cuotas de su auto. Y ni siquiera tuvo el valor de decírmelo él mismo. Envió a su esposa. La envió a ella para que me notificara como si yo fuera una empleada que recibe órdenes, como si fuera alguien de quien se puede disponer sin explicaciones ni miramientos. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si el aparato pudiera explotar en cualquier momento. Mis dedos no dejaban de temblar. Sentía un nudo en la garganta que me impedía tragar. Un peso enorme en el pecho que me hacía difícil respirar. No era la cantidad de dinero lo que me dolía, aunque $350 al mes durante 3 años no eran poca cosa para una mujer como yo que vivía de arreglar ropa y coser vestidos por encargo. No era eso. Era la forma. Era el desprecio. Era la frialdad con la que me habían comunicado una decisión que cambiaba mi vida sin preguntarme siquiera si yo podía, si yo quería, si yo estaba de acuerdo. Me levanté de la silla donde había estado cosiendo toda la tarde. El vestido de la señora Martínez quedó abandonado sobre el respaldo. Mis piernas me llevaron hasta la ventana casi sin pensarlo. Afuera todo estaba oscuro y tranquilo. Las luces de las casas vecinas estaban apagadas. La calle vacía. El mundo dormía mientras yo sentía que mi propio mundo se desmoronaba en silencio. Apoyé la frente contra el vidrio frío de la ventana y cerré los ojos tratando de encontrar algo de calma, algo de claridad en medio de la confusión que me ahogaba. Volví a la mesa. Tomé el teléfono otra vez. Abrí el primer archivo. Era el contrato de financiamiento de un auto. Un vehículo nuevo, modelo del año, marca reconocida. $42,000 financiados a 36 meses. La firma de Ezequiel estaba ahí, clara y legible, junto a la fecha, 6 meses atrás. 6 meses. Mi hijo había comprado un auto hacía medio año y yo no sabía absolutamente nada. Nadie me había dicho nada. Nadie me había llamado para contarme. Nadie me había invitado a verlo. Ni siquiera sabía de qué color era ese auto por el que ahora me pedían que pagara. Abrí el segundo archivo. Eran los detalles de las cuotas mensuales. $350 exactos cada 30 días. 12 cuotas ya pagadas. 24 pendientes. Y según el mensaje de Ivana, esas 24 cuotas ahora eran mi responsabilidad. Mi problema. Mi carga. Como si yo hubiera firmado ese contrato. Como si yo hubiera elegido ese auto. Como si yo hubiera tomado la decisión de endeudarme por 3 años para tener un vehículo que ni siquiera iba a usar. Cerré los archivos. Volví al mensaje de Ivana. Miré su foto de perfil. Ella sonriendo en una playa, con lentes oscuros grandes, el cabello perfecto cayendo sobre sus hombros, la piel bronceada. Una imagen de felicidad y despreocupación. Y ahí estaba yo, a las 11:30 de la noche, temblando en mi sala pequeña, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Como mi hijo, el niño que había crecido en esta misma casa, el joven que me abrazaba y me decía que yo era su heroína, se había convertido en un hombre capaz de hacer algo así. No le respondí esa noche. No podía. No sabía qué decir. No sabía si gritar, si llorar, si suplicar una explicación o simplemente borrar el mensaje y pretender que nada había pasado. Pero sabía que pretender era inútil. Los archivos estaban ahí. El mensaje estaba ahí. La realidad estaba ahí, brutal y clara, mirándome a la cara sin piedad. Mi hijo había decidido que yo debía pagar por sus decisiones. Y su esposa se había encargado de comunicármelo con la misma calidez con la que se envía una factura de servicios. Me senté de nuevo. Mis manos buscaron la taza de té que había preparado hacía horas. El líquido estaba frío. Lo bebí de todas formas.
Necesitaba hacer algo con las manos, con la boca, con el cuerpo que no sabía cómo procesar todo lo que estaba sintiendo. Rabia, tristeza, decepción, humillación. Todo mezclado en un remolino que me revolvía el estómago y me hacía sentir mareada. Pensé en llamarlo, tomar el teléfono y marcar su número, escuchar su voz, preguntarle directamente qué significaba todo esto. ¿Por qué no me había hablado él? ¿Por qué había permitido que su esposa me tratara de esa manera? ¿Por qué me hacía esto después de todo lo que yo había hecho por él? Pero no lo hice. Algo dentro de mí me detuvo. Una vocecita pequeña que me decía que si Ezequiel hubiera querido hablar conmigo, lo habría hecho. Si hubiera querido explicarme, me habría llamado él mismo. El hecho de que enviara a Ivana ya era una respuesta en sí misma. Abrí el cajón de la cómoda que estaba junto a la entrada de la sala. Ahí guardaba una libreta vieja donde anotaba todos mis gastos, todos los préstamos que hacía, todas las ayudas que daba. Pasé las páginas despacio, leyendo mis propias anotaciones con letra temblorosa. Enero, $300 para el depósito del departamento de Ezequiel. Él me había dicho que me lo devolvería al mes siguiente. Nunca lo hizo. Abril, $500 para la laptop de Ivana que supuestamente se había descompuesto justo antes de una presentación importante en su trabajo. Me prometió que me lo pagaría en 15 días. Tampoco lo hizo. Junio, $200 para un regalo que Ivana quería comprarle a una amiga cercana. Me aseguró que era la última vez que me pedía algo. Mentira. Cerré la libreta sintiendo como la náusea subía por mi garganta. Más de $1,000 en menos de 6 meses. Dinero que yo había dado sin dudarlo porque era mi hijo quien lo pedía. Porque las madres hacen eso. Dan. Ayudan. Se sacrifican. Incluso cuando no tienen mucho. Incluso cuando ese dinero significa quedarse sin comprar algo para ellas mismas. Incluso cuando significa trabajar más horas, coser más vestidos, aceptar más encargos aunque los dedos ya duelan y la vista ya no sea la misma. Y ahora esto. Ahora me pedían que asumiera las cuotas de un auto que ni siquiera sabía que existía. Un auto que mi hijo había comprado sin consultarme. Un auto que probablemente usaba para pasear con Ivana, para ir a lugares bonitos, para aparentar el estilo de vida que tanto les importaba. Y yo debía pagar por eso. Yo debía sacrificarme una vez más. Yo debía callarme y aceptar porque al final, eso era lo que siempre había hecho. Pero algo era diferente esa noche. Algo había cambiado dentro de mí mientras miraba esos archivos, mientras leía ese mensaje frío y calculador, mientras recordaba todos los préstamos sin devolver y todas las promesas rotas. Sentía una claridad extraña, casi dolorosa. Como si una venda que había llevado puesta durante años finalmente se hubiera caído y ahora pudiera ver la verdad completa, sin filtros, sin excusas, sin justificaciones. La verdad era que mi hijo me había estado usando. La verdad era que Ivana me despreciaba. La verdad era que para ellos yo no era una madre digna de respeto, sino un recurso conveniente del que podían disponer cuando lo necesitaran. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que esto no había comenzado esa noche. Esto venía pasando desde hacía mucho tiempo. Yo simplemente me había negado a verlo. Apagué la luz de la sala y caminé hasta mi habitación. Me acosté en la cama sin siquiera cambiarme de ropa. El teléfono quedó sobre la mesa de noche, con el mensaje de Ivana todavía sin responder. Cerré los ojos, pero sabía que no iba a dormir. Mi mente ya estaba trabajando, recordando, conectando momentos que había dejado pasar, señales que había ignorado, patrones que había excusado. Mañana sería otro día. Y mañana comenzaría a ver toda la historia completa. Porque si algo había aprendido en 62 años de vida era esto. Cuando el dolor llega de esta manera, tan directo y tan cruel, es porque ya no queda nada que esconder. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo de mi habitación durante horas, viendo cómo la oscuridad se transformaba lentamente en los primeros tonos grises del amanecer. Mi mente no podía detenerse. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían imágenes, recuerdos, momentos que en su tiempo parecían insignificantes pero que ahora, vistos todos juntos, formaban un patrón claro y doloroso. No había sido un solo golpe. Había sido un proceso lento, una exclusión gradual, un borrarse de mi vida tan sutil que yo misma no me había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. El primer recuerdo que llegó fue el de mi cumpleaños del año pasado.
61 años. Desperté esa mañana con una esperanza tonta en el pecho. Pensé que tal vez Ezequiel vendría a visitarme. Tal vez me llevaría a desayunar como solía hacer cuando era más joven. Tal vez pasaríamos el día juntos como en los viejos tiempos. Preparé café extra. Compré pan dulce en la panadería de la esquina. Me puse mi mejor vestido, el celeste que a él siempre le había gustado. Me arreglé el cabello. Me maquillé un poco. Esperé. Pasaron las horas. 9 de la mañana. 10. 11. Mediodía. El teléfono no sonó. No llegó ningún mensaje. Nada. A las 2 de la tarde, Miriam vino a visitarme con un pastel pequeño que había horneado ella misma. Me cantó las mañanitas. Me abrazó. Y yo sonreí y le agradecí mientras por dentro se me partía el alma porque mi propia amiga se había acordado de mi cumpleaños, pero mi hijo no. A las 6 de la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, llegó un mensaje. De Ezequiel. Decía: «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no llamar. Día muy ocupado. Te quiero». Eso fue todo. 9 palabras. Ni una llamada. Ni una visita. Ni siquiera un audio para que yo pudiera escuchar su voz. Me dije a mí misma que estaba bien. Que él tenía trabajo. Que su vida era complicada. Que Ivana probablemente también había tenido compromisos. Encontré todas las excusas posibles. Porque eso hacía yo. Excusar. Justificar. Convertir el abandono en comprensión. Pero ahora, acostada en mi cama a las 3 de la mañana, veía ese cumpleaños olvidado como lo que realmente era. El comienzo de algo que yo no quise ver. Luego vino el recuerdo de Navidad. La Navidad pasada. Diciembre del año anterior. Yo había preparado todo. Había cocinado durante 2 días. Había hecho el pavó que tanto le gustaba a Ezequiel. Había preparado el relleno con la receta de mi madre. Había horneado galletas. Había decorado la casa con las pocas cosas que tenía. Había comprado un regalo pequeño para Ivana, un pañuelo bonito que había visto en el mercado. Y para Ezequiel, una camisa que había estado ahorrando durante meses para comprar. La mesa estaba puesta. Los platos servidos. Las velas encendidas. Esperé. Les había dicho que la cena era a las 8. A las 8:30 seguía esperando. A las 9 llamé a Ezequiel. No contestó. Le escribí. Nada. A las 9:30 llamé de nuevo. Esta vez sí contestó. Escuché música de fondo. Risas. Voces. Me dijo que estaban en casa de los padres de Ivana. Que se le había olvidado avisarme. Que habían decidido pasar la Navidad allá porque la familia de ella era grande y hacían una celebración importante. Me dijo que lo sentía mucho. Que el próximo año vendría conmigo sin falta. Colgué el teléfono. Miré la mesa llena de comida que nadie iba a comer. Las velas que se consumían lentamente. Los regalos envueltos con tanto cuidado. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero después me sequé las lágrimas. Guardé la comida. Apagué las velas. Y me convencí de que había sido un malentendido. Que el próximo año sería diferente. Que mi hijo no me olvidaría de nuevo. Pero sí lo hizo. Este año ni siquiera me invitó. Ni siquiera fingió que había planes conmigo. Simplemente pasó la Navidad con la familia de Ivana y yo me enteré por las fotos que vi en Facebook. Fotos donde todos sonreían alrededor de una mesa enorme. Ezequiel con un gorro navideño. Ivana abrazada a su madre. Los primos. Los tíos. Todos. Menos yo. Yo no estaba en ninguna foto porque yo no había estado ahí. Me levanté de la cama porque no soportaba más estar acostada con estos recuerdos aplastándome el pecho. Fui a la cocina. Calenté agua para un té. Mientras esperaba que hirviera, seguí recordando. Las piezas seguían apareciendo. Una tras otra. Como si alguien hubiera abierto una compuerta y ahora todo saliera sin control. Recordé el bautizo de la hija de mi prima Samara. Hace como 8 meses. Yo le había comentado a Ezequiel sobre el evento. Le dije que sería lindo ir juntos. Que hacía mucho que no asistíamos a algo en familia. Me dijo que sí. Que por supuesto que iría conmigo. El día del bautizo me arreglé temprano.
Me puse mi mejor vestido. Esperé a que pasara por mí como habíamos quedado. Esperé 1 hora. 2 horas. Lo llamé. No contestó. Le escribí. Nada. Finalmente tuve que irme sola en autobús. Llegué tarde a la iglesia. Cuando terminó la ceremonia y fuimos a la casa de Samara para la comida, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Ezequiel enviado 3 horas después de que debía recogerme. Decía: perdón, mamá. Surgió algo con Ivana. No voy a poder ir. Saluda a la familia de mi parte. En ese momento me sentí avergonzada. Tuve que explicarle a todos por qué había llegado sola. Tuve que inventar excusas para Ezequiel. Decir que tenía trabajo, que estaba ocupado, que mandaba saludos. Y todos me miraban con esa expresión que duele más que cualquier palabra. Esa mezcla de lástima y comprensión que te hace sentir pequeña y tonta. El agua hirvió. Preparé mi té. Me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Ezequiel había desayunado durante toda su infancia. La misma mesa donde hacíamos la tarea juntos cuando él estaba en la primaria. La misma mesa donde me contaba sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Ahora esa mesa era solo mía. Y me quedaba demasiado grande. Seguí recordando porque ya no podía detenerme. Recordé todas las veces que le había escrito para preguntarle cómo estaba, y él respondía días después con mensajes cortos y fríos. Recordé todas las veces que le había propuesto visitarlo y él me decía que mejor no, que su casa estaba en reparaciones, que Ivana estaba muy estresada con el trabajo, que mejor nos veíamos otro día, que nunca llegaba. Recordé todas las veces que había visto en sus redes sociales fotos de comidas en restaurantes caros, de viajes a la playa, de fiestas con amigos, mientras a mí me decía que no tenía tiempo ni siquiera para una llamada de 10 minutos. Recordé el Día de las Madres de este año. Me mandó flores. Un arreglo bonito con una tarjeta que decía: para la mejor mamá. Te quiero, Ezequiel. Las flores llegaron por mensajería. Él no vino. No llamó. Solo envió flores como si eso fuera suficiente. Como si un arreglo floral pudiera reemplazar su presencia. Como si el dinero que gastó en rosas pudiera compensar el hecho de que no quiso pasar ni 1 hora conmigo en mi día. Tomé un sorbo de té. Estaba tan caliente que me quemó la lengua, pero no me importó. El dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor que sentía en el pecho. Porque ahora entendía. Ahora veía todo con claridad. No había sido descuido. No había sido olvido. Había sido intencional. Una exclusión sistemática. Un alejamiento planeado. Y yo había facilitado todo siendo comprensiva, siendo paciente, siendo la madre que siempre entiende y perdona. Pensé en todas las veces que Ezequiel me había pedido dinero. Nunca era mucho. $100 aquí. 200 allá. 50 para esto. 300 para aquello. Siempre con urgencia. Siempre con promesas de devolución. Nunca cumplidas. Y yo siempre daba. Aunque tuviera que quedarme sin comprar mis medicinas. Aunque tuviera que comer menos para que alcanzara. Aunque tuviera que trabajar el doble. Porque era mi hijo. Porque las madres ayudan. Porque pensaba que eso me mantenía conectada con él. Ahora me daba cuenta de que lo único que me mantenía conectada con Ezequiel era mi utilidad. Cuando me necesitaba para dinero, ahí estaba. Cuando necesitaba que le cuidara algo, ahí estaba. Cuando necesitaba un favor, ahí estaba. Pero cuando se trataba de compartir su vida, de incluirme en sus momentos importantes, de tratarme como lo que era, su madre, ahí ya no había lugar para mí. El cielo afuera empezaba a aclararse. Pronto sería un nuevo día. La gente comenzaría a despertar. Miriam probablemente ya estaría preparando su café. Los vecinos saldrían a trabajar. El barrio volvería a la vida. Y yo seguiría aquí, en mi cocina, tratando de entender cómo había permitido que esto pasara. Cómo había dejado que me trataran así. Cómo había normalizado el abandono hasta convertirlo en algo aceptable. Tomé mi teléfono. Volví a abrir el mensaje de Ivana. Los 12 archivos seguían ahí. Las cuotas del auto. $350 mensuales. Y esa frase que ahora dolía aún más después de recordar todo lo demás. Su hijo decidió. Usted asume las cuotas a partir de hoy. No era solo el auto.
Era todo lo demás. Era el cumpleaños olvidado. Era la Navidad en soledad. Era el bautizo al que fui sola. Era el Día de las Madres con flores, pero sin presencia. Era cada mensaje sin responder. Era cada visita cancelada. Era cada excusa inventada. Era cada momento en que elegí creer la mentira porque la verdad dolía demasiado. Pero ahora la verdad estaba aquí. Completa. Imposible de ignorar. Y aunque dolía como nada había dolido antes, también había algo liberador en finalmente verla. En dejar de justificar. En dejar de excusar. En dejar de ser la madre que entiende todo y acepta todo sin importar cuánto la lastimen. Terminé mi té. Me quedé sentada ahí mientras el sol salía completamente y la luz entraba por la ventana de la cocina iluminando esta casa que de pronto se sentía más vacía que nunca. Y supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir así. No podía seguir esperando a un hijo que claramente ya no quería tenerme en su vida más que como una solución a sus problemas económicos. Pero todavía no sabía qué hacer. Todavía no sabía cómo responder. Solo sabía que esta vez no iba a actuar desde la desesperación o desde el miedo a perderlo. Porque la verdad era que ya lo había perdido. Y ahora tenía que decidir si quería seguir siendo invisible en mi propia historia o si finalmente era momento de hacerme ver. Pasaron 3 días antes de que respondiera el mensaje de Ivana. 3 días en los que no hice otra cosa más que pensar, coser, recordar y pensar otra vez. Miriam vino a visitarme el segundo día porque notó que yo no había salido de casa. Me trajo sopa y pan. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me preguntó qué pasaba. Yo le conté todo. Le mostré el mensaje, los archivos, las cuotas del auto. Ella negó con la cabeza y apretó mi mano con fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia por mí. Me dijo que Ezequiel era un desagradecido, que Ivana era una víbora, que yo no merecía esto, que debía negarme, que debía plantarme, que debía decirles que no y yo la escuché. Asentí. Le agradecí su apoyo. Pero por dentro sabía que las cosas no eran tan simples. No se trataba solo de decir que no a las cuotas del auto. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de aceptar que la relación con mi hijo estaba rota, que tal vez siempre había estado rota y yo simplemente me había negado a verlo. Durante esos 3 días también hice algo que nunca había hecho antes. Revisé las redes sociales de Ezequiel. Normalmente yo solo entraba a Facebook para ver fotos de los hijos de mis amigas o para buscar recetas de cocina. Pero esta vez me dediqué a ver el perfil completo de mi hijo. Cada foto, cada publicación, cada comentario. Y lo que encontré terminó de romper lo poco que quedaba entero dentro de mí. Había fotos de cumpleaños. No del mío. Del de Ivana. Una fiesta grande en un restaurante elegante. Globos. Pastel de varios pisos. Amigos brindando. Ezequiel abrazándola por la cintura. Los comentarios decían cosas como la mejor esposa del mundo y feliz cumpleaños mi amor. La publicación tenía más de 200 me gusta. Había sido hace 2 meses. El mismo mes en que yo cumplí 62 años y él solo me envió un mensaje de 9 palabras. Había fotos de viajes. A la playa. A las montañas. A ciudades que yo solo había visto en televisión. Ezequiel e Ivana sonriendo frente a atardeceres hermosos. Comiendo en terrazas con vista al mar. Caminando por calles empedradas que parecían de película. Cada viaje documentado con docenas de fotos. Cada momento capturado. Cada experiencia compartida con el mundo entero. Menos conmigo. A mí nunca me contaba de esos viajes. Yo me enteraba por las fotos. Por las imágenes que aparecían en mi pantalla mostrándome una vida de la que yo no formaba parte. Había fotos de reuniones familiares. Pero de la familia de Ivana. Comidas dominicales en casa de sus padres. Navidades. Días festivos. Ezequiel siempre presente. Siempre sonriendo. Siempre integrado. Como si esa fuera su única familia. Como si yo no existiera. Como si no hubiera una madre en algún lugar esperando, aunque fuera una llamada. Y lo que más me dolió fueron las fotos recientes. De hace 3 semanas. Una publicación donde Ezequiel presumía su auto nuevo. El auto por el cual ahora me pedían pagar. Un vehículo plateado.
Modelo reciente. Brillante. Estaba posando junto a él con una sonrisa enorme. La publicación decía: nuevo integrante de la familia. Trabajo duro y sueños cumplidos. Los comentarios lo felicitaban. Le decían que se lo merecía, que era un hombre exitoso, que debía estar orgulloso. Trabajo duro, decía. Sueños cumplidos. Pero ahora resultaba que ese sueño cumplido lo iba a pagar yo. Con el dinero que ganaba cosiendo vestidos hasta que me dolían los dedos. Con las horas extra que trabajaba para poder cubrir mis propios gastos. Ese era su trabajo duro. Firmar un contrato que sabía que no podría pagar y pasarle la cuenta a su madre. Cerré Facebook. Dejé el teléfono a un lado. Me sentía enferma. Mareada. Como si hubiera estado viendo la vida de un extraño. Porque ese hombre de las fotos no era el hijo que yo recordaba. O tal vez sí lo era y yo simplemente nunca quise aceptarlo. Tal vez siempre había sido así y yo había estado tan ocupada siendo la madre perfecta que nunca me detuve a ver quién era él realmente. El tercer día tomé una decisión. No iba a pagar las cuotas del auto. No porque no pudiera. Técnicamente podría hacerlo si dejaba de comer bien, si dejaba de comprar mis medicinas, si trabajaba el triple. Pero no iba a hacerlo porque hacerlo significaría aceptar que mi único valor para mi hijo era financiero. Significaría decirle que podía seguir usándome, que podía seguir faltándome al respeto, que podía seguir borrándome de su vida excepto cuando me necesitara para resolver sus problemas. Pero tampoco iba a simplemente decir que no y ya. Eso sería demasiado fácil para ellos. Demasiado simple. Podrían convertirme en la villana. En la madre egoísta que no quiso ayudar a su hijo. En la mujer amargada que arruinó sus planes. No. Si iba a negarme, iba a hacerlo bien. Iba a hacerlo de una manera que quedara completamente claro por qué lo hacía. Así que respondí el mensaje. Después de 3 días de silencio. Escribí exactamente esto. Ivana, recibí los documentos. Necesito hablar con Ezequiel. Que me llame cuando pueda. No dije que sí. No dije que no. Solo pedí hablar con mi hijo. Porque si él había tomado esta decisión, que tuviera el valor de decírmelo a la cara. O al menos a la voz. Que no se escondiera detrás de su esposa. La respuesta llegó 2 horas después. No de Ezequiel. De Ivana otra vez. Decía: Ezequiel está muy ocupado con el trabajo. No tiene tiempo para llamadas. Ya le informé la decisión. Los pagos comienzan el próximo mes. Le enviaré los datos de la cuenta bancaria. Leí el mensaje 3 veces. Cada vez me enojaba más. Pero era un enojo frío. Calmado. No era el tipo de rabia que te hace gritar o romper cosas. Era algo más peligroso. Era claridad absoluta. Escribí de vuelta. Entiendo. De todas formas necesito escucharlo de él. Es mi hijo. Si ha tomado esta decisión, quiero que me lo diga él mismo. Esperaré su llamada. Envié el mensaje. Sabía que los estaba incomodando. Sabía que probablemente en ese momento Ivana le estaba mostrando los mensajes a Ezequiel. Imaginaba su cara de molestia. Su fastidio porque yo no estaba siendo la madre sumisa de siempre. La que acepta todo sin preguntar. Pasó un día completo. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje de Ezequiel. Solo otro mensaje de Ivana que decía: Señora Fátima, ya le expliqué la situación. No entiendo por qué complica las cosas. Son solo $350 al mes. Para usted que vive sola y no tiene gastos grandes, debería ser manejable. Sentí que la sangre me hervía cuando leí eso. Para mí que vivía sola y no tenía gastos grandes. Como si ella supiera algo de mi vida. Como si tuviera idea de cuánto costaba sobrevivir con lo que yo ganaba. Como si los medicamentos para la presión no costaran. Como si la comida fuera gratis. Como si el techo de mi casa no tuviera goteras que necesitaban reparación. No le respondí. En cambio, hice algo diferente. Llamé directamente a Ezequiel. Su teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Cuando escuché su voz, algo se apretó en mi pecho. Mamá, dijo. Sonaba incómodo. Nervioso. Como un niño que sabe que hizo algo malo y está esperando el regaño. Ezequiel, dije yo,
tratando de mantener mi voz firme. Necesito que hablemos. Sobre el auto. Sobre las cuotas que Ivana dice que debo pagar. Hubo un silencio. Largo. Incómodo. Finalmente habló. Mamá, es que la situación está complicada. Tuvimos algunos gastos inesperados y las cuotas del auto se nos están haciendo pesadas. Pensamos que tú podrías ayudarnos. Solo temporalmente. Hasta que mejore nuestra situación. Su voz sonaba ensayada. Como si hubiera practicado esas palabras. Como si Ivana estuviera ahí a su lado diciéndole qué decir. ¿Pensaron? Pregunté. ¿O decidieron sin preguntarme? Otro silencio. Es lo mismo, mamá. Sabíamos que entenderías. Siempre has estado ahí para mí. Esas palabras. Siempre has estado ahí para mí. Como si eso fuera una razón suficiente. Como si mi existencia completa se redujera a estar ahí para él. Para resolver. Para pagar. Para facilitarle la vida. Ezequiel, dije despacio, midiendo cada palabra. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que nos vimos? Silencio. ¿Sabes qué día es hoy? Más silencio. ¿Te acuerdas de mi último cumpleaños? No respondió. Porque no sabía. Porque no recordaba. Porque yo no era importante en su vida más allá de lo que podía darle. Hace 4 meses que no vienes a verme. 6 meses que compraste ese auto y no me dijiste nada. 1 año desde que pasaste una Navidad conmigo. Pero ahora sí te acuerdas de mí. Ahora sí existo. Porque necesitas dinero. Mamá, no es así, dijo él, y por primera vez escuché algo de emoción genuina en su voz. Defensividad. He estado ocupado. Tú sabes cómo es el trabajo. Ivana también tiene muchas responsabilidades. No es que no quiera verte. Es que el tiempo. El tiempo está, lo interrumpí. El tiempo siempre está. Para lo que uno quiere hacer. Tienes tiempo para viajar. Para ir a restaurantes. Para pasar domingos con la familia de Ivana. Pero no tienes tiempo para tu madre. La llamada se puso tensa. Podía escuchar su respiración al otro lado. Podía imaginar su cara. Probablemente roja. Probablemente molesta porque yo lo estaba confrontando. Porque no estaba siendo la madre comprensiva de siempre. ¿Sabes qué, Ezequiel? Dije finalmente. Voy a pensarlo. Voy a pensar si quiero pagar esas cuotas. Y mientras lo pienso, quiero que tú también pienses. Piensa en cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre y no como tu banco personal. Piensa en eso y después hablamos. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí algo parecido a la dignidad. No había gritado. No había llorado. No había suplicado. Solo había dicho la verdad. Y la verdad dolía. Pero dolía menos que seguir mintiéndome a mí misma. Me senté en el sofá de la sala. Respiré profundo. Sabía que esto apenas comenzaba. Sabía que Ezequiel probablemente le contaría todo a Ivana. Que ella se enojaría. Que tratarían de manipularme de alguna otra forma. Pero algo había cambiado dentro de mí. Había cruzado una línea. Y no había vuelta atrás. Por primera vez estaba poniendo límites. Por primera vez estaba diciéndole a mi hijo que no podía tratarme de cualquier manera. Y aunque no sabía cómo terminaría todo esto, sabía que había hecho lo correcto. Porque una madre que se deja pisotear no le enseña nada bueno a su hijo. Solo le enseña que puede seguir pisoteando. Y yo ya había sido pisoteada suficiente. 2 días después de esa llamada con Ezequiel, alguien tocó a mi puerta. Eran las 10 de la mañana. Yo estaba cosiendo el ruedo de una falda cuando escuché los golpes. Firmes. Insistentes. No era la forma en que Miriam tocaba. Ella siempre tocaba 2 veces suave y luego gritaba mi nombre. Esto era diferente. Dejé la aguja sobre la mesa y fui a abrir con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Del otro lado había un hombre que nunca había visto. Tendría unos 60 y tantos años. Bien vestido. Traje gris. Corbata discreta. Cabello canoso peinado hacia atrás. Lentes de marco delgado.
Me miraba con una expresión seria, pero no amenazante. Llevaba un maletín de cuero en la mano derecha. «Señora Fátima Chávez», preguntó con voz clara. Asentí sin abrir completamente la puerta. Todavía tenía la cadena de seguridad puesta. «Soy Damián Nava. Abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado relacionado con su nuera Ivana Melcar». Me quedé paralizada. Un abogado. Hablando de Ivana. Miles de pensamientos cruzaron mi mente en segundos. ¿Había hecho algo malo? ¿Estaban demandándome? ¿Era por las cuotas del auto? ¿Tan rápido habían llegado a esto? No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Qué quiere? El hombre levantó una mano en señal de calma. No se preocupe, señora. No vengo a traerle problemas. Todo lo contrario. Vengo a advertirle. ¿Podemos hablar adentro? Es importante. Y prefiero que esta conversación sea privada. Dudé. Todos los instintos me decían que no dejara entrar a un extraño a mi casa. Pero algo en su mirada me transmitió confianza. O tal vez era desesperación. Tal vez necesitaba saber qué tenía que decir. Abrí la cadena. Lo dejé pasar. Cerré la puerta detrás de él. Lo guié hasta la sala. Se sentó en el sofá después de que yo le indicara que podía hacerlo. Dejó el maletín sobre sus piernas. Yo me senté en la silla frente a él. Esperé. Señora Fátima, comenzó, ajustándose los lentes. Hace 3 años representé a una mujer llamada Tania Loera en su proceso de divorcio. Esa mujer estaba casada con un hombre llamado Adrián Melcar. Adrián es el hermano menor de Ivana, su nuera. Hizo una pausa. Me miró directo a los ojos. Durante ese divorcio descubrimos un patrón muy específico en la familia Melcar, particularmente en Ivana. Un patrón de manipulación financiera y aislamiento sistemático de las familias políticas. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué está diciendo?, pregunté. Damián abrió su maletín. Sacó una carpeta. La puso sobre la mesa de centro que nos separaba. Ivana estuvo casada antes de conocer a su hijo. Su primer esposo se llamaba Claudio Rocha. Se divorciaron hace 6 años. Durante ese matrimonio, Ivana convenció a Claudio de cortar completamente la relación con su madre. La señora quedó tan afectada que terminó en terapia psicológica. Ivana también manejaba todas las finanzas del matrimonio. Cuando se divorciaron, Claudio descubrió que ella había estado desviando dinero a cuentas personales. Miles de dólares que él nunca supo que existían. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunté. ¿Por qué viene a contarme? Damián suspiró. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Porque hace 2 años, cuando yo pasaba por el momento más difícil de mi vida, usted me ayudó. Probablemente no me recuerda. Yo vivía en este barrio. Mi esposa había muerto. Perdí mi trabajo. Estaba en una depresión terrible. Dejé de pagar mi renta. Iba a terminar en la calle. Un día usted me vio sentado en la banqueta. Me llevó a su casa. Me dio de comer. Me escuchó. Y cuando supo mi situación, me prestó dinero sin conocerme. $500 que para usted probablemente eran todo lo que tenía. Me dijo que se los pagara cuando pudiera. Que no me preocupara. Empecé a recordar. Un hombre delgado. Ojos tristes. Ropa arrugada. Sentado afuera de la casa que quedaba 3 puertas más abajo. Sí, lo recordaba. Le había dado sopa, pan. Habíamos hablado. Me contó su historia. Y sí, le presté dinero. Nunca me lo devolvió. Nunca volví a verlo. Pensé que se había ido del barrio. Usted, dije sorprendida. Sí, señora. Yo. Ese dinero me permitió conseguir un cuarto mientras encontraba trabajo. Eventualmente me recuperé. Volví a ejercer como abogado. Y siempre quise pagarle. Siempre quise devolverle lo que hizo por mí. Pero cuando volví a este barrio para buscarla, descubrí algo que me alarmó. Se inclinó hacia adelante. Su expresión se puso más seria. Hace un mes, una clienta vino a mi oficina. Quería consejo legal sobre cómo proteger sus bienes de su nuera.
Durante la consulta mencionó el nombre Ivana Melkar. Empecé a investigar. Y descubrí que Ivana tiene un historial. Un patrón. Se casa con hombres que tienen madres solas. Madres viudas o divorciadas. Madres con algo de dinero ahorrado o con propiedades. Lentamente las va aislando de sus hijos. Las convierte en extrañas. Y cuando ya las tiene completamente apartadas, empieza a extraer recursos. Abrió la carpeta. Me mostró documentos. Impresiones. Capturas de pantalla. Aquí está el caso de la madre de Claudio, su primer esposo. Aquí el de mi clienta Tania, cuñada de Ivana. Y aquí sacó otro juego de papeles, información reciente sobre las finanzas de su hijo Ezequiel. Me mostró extractos bancarios. No entendía bien cómo los había conseguido, pero ahí estaban. Movimientos extraños. Transferencias grandes a cuentas que no reconocí. Retiros frecuentes. Su hijo está siendo vaciado financieramente. E Ivana está preparando el terreno para hacer lo mismo con usted. Me levanté de la silla. Necesitaba moverme. Caminar. Procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué haría algo así? Damian guardó los documentos. Hay gente que funciona así, señora. Gente que ve las relaciones como transacciones. Ivana viene de una familia donde el dinero y el estatus lo son todo. Su madre es igual. Su padre también. Aprendió desde niña que las personas son herramientas. Y las madres de sus esposos son herramientas particularmente útiles. Primero, porque se les puede sacar dinero fácilmente apelando a su amor maternal. Segundo, porque una vez que las aísla completamente, puede quedarse con cualquier propiedad o herencia sin interferencias. Volví a sentarme. Mis piernas no me sostenían. ¿Qué quiere que haga?, pregunté con voz débil. Quiero que se proteja, respondió. Quiero que entienda que esto no va a terminar con las cuotas del auto. Va a seguir. Van a seguir pidiéndole dinero. Van a seguir inventando emergencias. Y mientras tanto, Ivana va a seguir alejando a Ezequiel de usted hasta que llegue un punto en que él no responda a sus llamadas. No visite. No se preocupe. Y cuando usted ya no sea útil, cuando ya no tenga más que dar, la van a abandonar completamente. Sentí náuseas. ¿Cómo detengo esto? Damian cerró su maletín. Se puso de pie. Primero, no pague esas cuotas. Segundo, mantenga registro de todo. Cada mensaje. Cada petición de dinero. Cada interacción. Tercero, si tiene propiedades o ahorros, protéjalos legalmente. Haga un testamento. Establezca cláusulas. Y cuarto, me miró con expresión seria. Prepárese para confrontar. Porque la única forma de romper este patrón es exponerlo. Hacer que Ezequiel vea lo que está pasando. Y eso no va a ser fácil. Me dio una tarjeta. Este es mi número. Llámeme si necesita ayuda legal. No le voy a cobrar. Se lo debo. Ese dinero que usted me prestó me salvó la vida. Ahora quiero ayudarla a salvar la suya. Se dirigió a la puerta. Antes de salir se volteó. Una cosa más, señora. Tenga mucho cuidado. Ivana es inteligente. Es calculadora. Si siente que usted es una amenaza, va a actuar. Va a poner a Ezequiel completamente en su contra. Va a inventar historias. Va a manipular la situación para que usted quede como la villana. No subestime lo que es capaz de hacer. Y con eso se fue. Cerré la puerta detrás de él. Me quedé de pie en la entrada durante no sé cuánto tiempo, mirando la tarjeta que tenía en la mano, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi nuera no era solo una mujer desagradable. Era una manipuladora profesional. Una depredadora. Y mi hijo era su víctima tanto como yo. La pregunta era qué iba a hacer con esta información. Cómo iba a usar lo que ahora sabía. Y si tendría el valor de enfrentar lo que venía. Después de que Damian se fue, me quedé sentada en el sofá durante horas. La tarjeta que me había dado estaba sobre la mesa. La miraba de vez en cuando como si fuera a desaparecer. Como si toda esa conversación hubiera sido un sueño. Pero no lo era. Era real. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. No podía simplemente quedarme quieta.
No después de saber que esto era parte de un patrón. Que mi hijo estaba siendo manipulado igual que los otros hombres antes que él. Al día siguiente llamé a Damian. Me contestó al segundo tono. Señora Fátima, dijo. Su voz sonaba profesional pero cálida. Necesito su ayuda, le dije directamente. Necesito pruebas. Necesito algo concreto que pueda mostrarle a Ezequiel para que vea lo que está pasando. Hubo una pausa. Luego escuché papeles moviéndose del otro lado. Entiendo. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Hay cosas que necesito mostrarle. Y necesito que traiga todo lo que tenga. Mensajes. Correos. Cualquier comunicación con Ivana o con su hijo relacionada con dinero. Esa noche no dormí preparando todo. Imprimí cada conversación de WhatsApp con Ivana. Cada mensaje donde pedían dinero. Saqué mi libreta vieja donde anotaba los préstamos. Busqué en mi correo electrónico. Encontré 3 emails de Ivana de meses atrás, pidiendo ayuda para diferentes cosas. Siempre con el mismo tono. Siempre urgente. Siempre con promesas de devolución que nunca se cumplían. Lo puse todo en una carpeta. Me sentí como una detective preparando un caso. A la mañana siguiente tomé el autobús hasta el centro. La oficina de Damian estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido. 3er piso. Una recepcionista joven me recibió y me hizo pasar. Damian estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura. Había papeles por todos lados. Libros de leyes en los estantes. Una computadora encendida. Me ofreció café. Acepté aunque mis manos ya temblaban lo suficiente sin cafeína. Señora Fátima, comenzó mientras revisaba los documentos que yo había traído. Esto es muy útil. Muy útil. Aquí hay un patrón claro de solicitudes de dinero sin devolución. Pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de lo que Ivana está haciendo con las finanzas de Ezequiel. Me mostró su pantalla. Tenía abierto un documento con información financiera. Tengo un contacto en el banco donde su hijo tiene su cuenta principal. No puedo obtener información oficial sin una orden judicial. Pero puedo conseguir datos generales. Movimientos sospechosos. Ese tipo de cosas. Durante los siguientes días, Damian trabajó como si fuera un investigador privado. Yo no sabía que los abogados hicieran este tipo de cosas. Me explicó que normalmente no lo hacían. Pero que este caso era personal para él. Que quería ayudarme como yo lo había ayudado. Y que además, había algo en la forma de operar de Ivana que lo indignaba profundamente. He visto muchos casos de abuso financiero en mi carrera, me dijo una tarde. Pero esto es diferente. Esto es sistemático. Calculado. Ella sabe exactamente lo que hace. Una semana después me llamó para que volviera a su oficina. Cuando llegué, tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Me senté frente a él. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Encontré varias cosas, dijo abriendo la carpeta. Primero, Ivana tiene 3 cuentas bancarias que Ezequiel desconoce. En 2 de ellas hay depósitos regulares que coinciden con retiros de la cuenta conjunta que comparten. Estamos hablando de aproximadamente $2,000 mensuales que ella está desviando sin que él lo sepa. Me mostró impresiones. Números. Fechas. Transferencias. Mi cabeza daba vueltas tratando de entender todo. Segundo, continuó. El auto por el cual le pidieron a usted pagar las cuotas. El financiamiento está solo a nombre de Ezequiel. Pero resulta que Ivana tiene otro auto. Un auto que compró hace 4 meses. Pagado en efectivo. $35,000. ¿De dónde sacó ese dinero si supuestamente tienen problemas financieros? Sentí que la rabia subía por mi garganta. Está robando, le dije. No era una pregunta. Era una afirmación. Damian asintió. Técnicamente no es robo porque tienen acceso compartido a las cuentas. Pero es apropiación indebida. Es manipulación financiera. Y es exactamente lo que hizo con su primer esposo. Sacó más papeles. Tercero, y esto es lo más grave. Ivana tiene un departamento registrado a su nombre. Lo compró hace 2 años. Valor aproximado, $120,000. Ese departamento lo está rentando. Recibe $1,200 mensuales de renta.
Dinero que nunca menciona. Dinero que va directo a una de sus cuentas secretas. No podía creerlo. Ezequiel no sabe nada de esto. Damian negó con la cabeza. Lo dudo mucho. Si lo supiera, no estarían pidiéndole dinero a usted para las cuotas de su auto. La verdad, señora, es que Ivana ha construido un pequeño imperio financiero a espaldas de su hijo. Y mientras tanto, lo tiene convencido de que están en problemas de dinero. Que necesitan ayuda. Que tienen gastos que no pueden cubrir. Me recosté en la silla. Sentía que todo daba vueltas. ¿Qué más?, pregunté. Sabía que había más. Podía verlo en sus ojos. Damian respiró profundo. Hay algo más. Y esto es delicado. Sacó su teléfono. Me mostró fotos. Fotos de Ivana con un hombre que no era mi hijo. Entrando a un restaurante. Saliendo de un hotel. Abrazados en un parque. Tiene una relación con alguien más. Un hombre llamado Augusto Nava. Empresario. Casado también. Se ven regularmente. 2 o 3 veces por semana. Sentí que me faltaba el aire. No solo estaba robándole a Ezequiel. También le estaba siendo infiel. ¿Desde cuándo?, pregunté con voz temblorosa. Al menos 1 año. Tal vez más. Mi investigador no pudo confirmar exactamente cuándo comenzó. Pero es una relación establecida. No es algo casual. Me devolvió el teléfono a su bolsillo. Señora Fátima, su hijo está siendo usado en todos los sentidos posibles. Financieramente. Emocionalmente. Ivana no lo ama. Probablemente nunca lo amó. Lo eligió porque era un buen prospecto. Trabajo estable. Madre sola con quien podía jugar. Personalidad manejable. Cerré los ojos. Traté de no llorar. Pero las lágrimas salieron de todas formas. No eran lágrimas por mí. Eran por Ezequiel. Por mi hijo que creía estar en un matrimonio real. Que creía tener una esposa que lo amaba. Que trabajaba duro todos los días sin saber que lo estaban vaciando por dentro. Damian me pasó una caja de pañuelos. Esperó en silencio mientras yo lloraba. Cuando finalmente pude hablar, pregunté, ¿qué hago con todo esto? Damian juntó todos los documentos. Los organizó cuidadosamente. Primero, decide si quieres decírselo a Ezequiel. Porque una vez que abras esta caja, no hay vuelta atrás. Su vida va a cambiar completamente. Va a doler. Va a ser devastador para él. Pero también es la única forma de liberarlo. Me miró directo a los ojos. Segundo, si decides confrontarlos, hazlo con inteligencia. No vayas emocionalmente. No grites. No acuses sin pruebas. Presenta los hechos. Muestra los documentos. Deja que la evidencia hable. Me dio una copia de todo. Otra carpeta gruesa llena de papeles que documentaban la traición. Guarda esto en un lugar seguro. Y piénsalo bien. Tómate unos días. Esto no es una decisión que se toma a la ligera. Me acompañó hasta la puerta de su oficina. Antes de que me fuera, puso una mano en mi hombro. Señora Fátima, usted me salvó cuando yo no tenía nada. Me dio dignidad cuando me sentía menos que nada. Ahora déjeme ayudarla a recuperar la suya. Y a ayudar a su hijo a recuperar su vida. Volví a casa en autobús con la carpeta apretada contra mi pecho. Miraba por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente estaba en otro lugar. Pensando. Planeando. La vieja Fátima habría guardado esa carpeta y nunca la habría usado. Habría tenido miedo de hacer olas. De causar problemas. De perder a su hijo completamente. Pero la mujer que bajó de ese autobús ya no era la misma. Había cruzado un punto sin retorno. Llegué a mi casa. Guardé la carpeta en el lugar más seguro que tenía. Debajo del colchón de mi cama. Primitivo tal vez. Pero efectivo. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué papel y pluma. Y empecé a escribir. Necesitaba organizar mis pensamientos. Necesitaba hacer un plan. Porque ahora tenía las pruebas. Tenía la verdad completa. Y tenía que decidir exactamente cómo y cuándo iba a usar todo eso. No iba a ser de inmediato. No iba a ser impulsivo.
Iba a ser calculado, medido. Iba a esperar el momento correcto. El momento en que pudiera confrontarlos de una manera que no pudieran escapar, que no pudieran negar, que no pudieran voltear en mi contra. Porque Damian tenía razón. Ivana era inteligente. Era manipuladora. Si me apresuraba, si lo hacía mal, podía terminar siendo yo la villana de esta historia. Así que iba a planear. Iba a prepararme. Y cuando finalmente llegara el momento de enfrentarlos, iba a estar lista. Con cada prueba. Con cada documento. Con cada palabra ensayada. Porque esto ya no era solo sobre las cuotas de un auto. Esto era sobre salvar a mi hijo de una mujer que lo estaba destruyendo lentamente. Y sobre recuperar mi dignidad como madre. Pasaron 2 semanas antes de que tomara la decisión final. 2 semanas en las que releí cada documento que Damian me había dado. 2 semanas en las que ensayé mentalmente lo que iba a decir. Cómo iba a decirlo. Dónde iba a hacerlo. Porque sabía que esta conversación tenía que ser perfecta. No podía haber errores. No podía haber espacio para que Ivana manipulara la situación. Tenía que ser en un lugar donde yo tuviera el control. Donde ellos no pudieran escapar fácilmente. Donde tuvieran que escucharme hasta el final. Decidí que sería en mi casa. En mi territorio. Aquí donde Ezequiel había crecido. Donde había aprendido a caminar. Donde había celebrado sus cumpleaños. Donde todavía colgaban fotos de él en las paredes. Este era mi espacio. Y aquí iba a enfrentarlos. Pero no podía simplemente invitarlos y decirles que venía una confrontación. Tenían que venir sin sospecha. Tenían que sentirse cómodos. Confiados. Y para eso necesitaba un pretexto perfecto. La oportunidad llegó cuando Ivana me envió otro mensaje. Esta vez no era sobre las cuotas del auto. Era sobre un préstamo. Necesitaban $1,200 para reparar algo en su departamento. Una gotera importante que había dañado una pared. Decía que era urgente. Que si no lo arreglaban pronto iba a empeorar. Que me lo pagarían en 2 meses. Las mismas promesas de siempre. El mismo patrón. Pero esta vez, en lugar de negarme o de ignorar el mensaje, vi una oportunidad. Le respondí que sí. Que tenía ese dinero ahorrado. Que podía prestárselo. Pero que quería entregárselo en persona. Que quería verlos. Que quería hablar con ellos sobre todo. Sobre las cuotas del auto también. Sobre nuestra relación. Sobre el futuro. Le dije que había estado pensando mucho y que necesitaba que vinieran a cenar a mi casa. Que quería arreglar las cosas. Que extrañaba a mi hijo. Que quería que fuéramos una familia otra vez. La respuesta de Ivana llegó rápido. Demasiado rápido. Claro que irían. Les parecía excelente idea. Ezequiel también estaba de acuerdo. Podían venir el sábado en la noche. ¿A las 7? Perfecto. Respondí. Los esperaba a esa hora. Y así quedó. La trampa estaba puesta. Solo faltaba prepararla bien. Durante los días siguientes me dediqué a planear cada detalle. Llamé a Damian. Le conté mi plan. Al principio dudó. Me dijo que era arriesgado hacer todo esto sola. Que él debería estar presente. Pero le expliqué que si había un abogado ahí, Ivana sospecharía inmediatamente. Se pondría a la defensiva. Podría irse antes de que yo pudiera mostrarle todo a Ezequiel. No. Tenía que ser solo nosotros 3. Madre. Hijo. Nuera. Una cena familiar. Damian finalmente aceptó. Pero me hizo prometer que lo llamaría después. Que le avisaría cómo había salido todo. El viernes en la tarde fui al mercado. Compré todo lo necesario para hacer la cena favorita de Ezequiel. Pollo al horno con papas. Ensalada fresca. Pan recién hecho. Y de postre, el pastel de manzana que tanto le gustaba cuando era niño. Gasté más de lo que debía. Pero no me importó. Esta cena tenía que ser perfecta. Tenía que recordarle a Ezequiel todo lo que yo había hecho por él. Todo el amor que había puesto en cada comida. En cada detalle de su crianza. El sábado me levanté temprano. Limpié la casa completa. Barrí. Trapeé. Sacudí cada mueble. Acomodé las fotos de Ezequiel en la sala. Las de cuando era bebé.
las de su graduación, las de sus cumpleaños. Quería que al entrar viera su historia, nuestra historia. Quería que recordara quién era antes de Ivana. Puse la mesa con el mantel que había bordado años atrás. Saqué los platos buenos que solo usaba en ocasiones especiales. Coloqué flores frescas en el centro. A las 3 de la tarde empecé a cocinar. Mientras preparaba la comida, repasaba mentalmente lo que iba a decir. Había escrito notas. Las había memorizado. Sabía exactamente en qué momento iba a sacar cada documento. En qué orden iba a presentar las pruebas. Primero los mensajes mostrando el patrón de peticiones de dinero. Luego los extractos bancarios mostrando las cuentas secretas de Ivana. Después los documentos del departamento que ella tenía escondido. Y finalmente, las fotos con el otro hombre. Cada pieza de evidencia iba a caer como un martillo. Una tras otra. Sin darles tiempo de recuperarse. Guardé todos los documentos en una carpeta que puse dentro del aparador de la cocina. Al alcance de mi mano. Lista para sacarla en el momento indicado. También hice copias. Las dejé con Miriam. Le expliqué todo. Le dije que si algo salía mal, si Ivana trataba de quitarme los originales o si pasaba cualquier cosa extraña, ella tenía respaldos. Miriam me abrazó fuerte. Me dijo que era la mujer más valiente que conocía, que admiraba lo que estaba haciendo, que estaría pendiente toda la noche. A las 6:30 ya estaba lista. Me había puesto mi mejor vestido, el verde que me quedaba bien. Me había arreglado el cabello, un poco de maquillaje. Quería verme digna, quería verme fuerte, no como una madre desesperada, sino como una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me paré frente al espejo del baño. Me miré a los ojos. Respiré profundo. «Puedes hacer esto, Fátima», me dije. «Puedes hacerlo». A las 7 en punto escuché el auto estacionarse afuera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Escuché las puertas cerrarse. Pasos en el camino de entrada. Voces. La de Ezequiel. La de Ivana. Se acercaban. Respiré profundo otra vez. Me sequé las manos en el delantal. Caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, cerré los ojos un segundo. Por mi hijo, pensé. Hago esto por mi hijo. Y abrí. Ezequiel estaba parado ahí con una sonrisa incómoda. Se veía cansado. Ojeroso. Más delgado de como lo recordaba. Llevaba una camisa que yo no conocía. Pantalones oscuros. A su lado, Ivana. Perfecta como siempre. Maquillaje impecable. Vestido ajustado. Tacones altos. Bolsa de marca. Sonrisa falsa. «Hola mamá», dijo Ezequiel. Se inclinó para darme un beso en la mejilla. Olía diferente. A un perfume caro que probablemente Ivana le había comprado. «Hola hijo», respondí. Lo abracé. Tal vez un poco más fuerte de lo normal. Tal vez reteniéndolo un segundo más. Porque no sabía cómo iba a estar nuestra relación después de esta noche. «Hola señora Fátima», dijo Ivana con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. «Qué lindo huele». Hizo pollo. Asentí. El favorito de Ezequiel. Les hice pasar. Cerramos la puerta detrás de nosotros. Se sentaron en la sala mientras yo terminaba de servir la cena. Los escuchaba hablar. Conversación superficial. El tráfico. El clima. Cosas sin importancia. Cuando todo estuvo listo, los llamé a la mesa. Se sentaron. Ezequiel en su lugar de siempre. A mi derecha. Ivana frente a él. Yo en la cabecera. Serví los platos. Les ofrecí vino. Solo tenía una botella barata que había comprado en el mercado. Pero era suficiente. Durante los primeros minutos comimos en relativo silencio. Ezequiel comía con ganas. Se notaba que extrañaba mi comida. Ivana picoteaba. Movía la comida en su plato más de lo que comía. Probablemente pensando en las calorías. En su figura perfecta. En mantener las apariencias. «Está delicioso mamá», dijo Ezequiel. «Hacía mucho que no comía tu pollo». Lo miré. Sonreí. Debería venir más seguido entonces. Él bajó la mirada.
Sí, tienes razón. He estado muy ocupado. Lo sé, dije suavemente. El trabajo, las responsabilidades. La vida de adulto es complicada. Ivana intervino. Exactamente. Ezequiel trabaja tanto. Llega tan cansado a casa. Apenas tiene tiempo para nada. La miré. Mantuve mi expresión neutral. Debe ser difícil. Trabajar tanto y aún así tener problemas de dinero. Hubo una pausa. Apenas perceptible. Pero la noté. Bueno, dijo Ivana. No son problemas graves. Solo algunos gastos inesperados. Por eso apreciamos mucho que pueda ayudarnos con el préstamo. Asentí. Tomé un sorbo de vino. Claro. El préstamo. Los $1,200. Y las cuotas del auto también. 350 al mes. Ezequiel se removió incómodo en su silla. Mamá, sobre eso. Quería explicarte. No era nuestra intención presionarte. Es solo que las cosas se complicaron y pensamos que tal vez podrías ayudar temporalmente. Temporalmente, repetí. Como los $300 de enero que eran temporales. Y los 500 de abril. Y los 200 de junio. El ambiente en la mesa cambió. Se puso tenso. Ezequiel dejó de comer. Ivana me miraba con los ojos entrecerrados. Señora Fátima, dijo con voz controlada, si va a reclamarnos cada ayuda que le hemos pedido, tal vez no deberíamos estar aquí. Oh no, dije tranquila. No es un reclamo. Solo estoy recordando. Porque la memoria es importante. Recordar nos ayuda a ver patrones. A entender cómo llegamos a donde estamos. Me puse de pie. ¿Alguien quiere más vino? Ambos negaron con la cabeza. Bien. Era momento. Era ahora o nunca. Caminé hacia el aparador. Saqué la carpeta. Volví a la mesa. La puse frente a mí. Los invité esta noche porque necesitaba hablar con ustedes, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Necesitaba mostrarles algo. Algo importante. Abrí la carpeta. Ezequiel me miraba confundido. Ivana miraba la carpeta con desconfianza. Saqué el primer documento. Lo puse sobre la mesa. Esto, dije, es el principio de una conversación que debimos tener hace mucho tiempo. El primer documento que puse sobre la mesa era la lista completa de todos los préstamos que les había hecho durante el último año y medio. Cada fecha, cada cantidad, cada promesa de devolución que nunca se cumplió. Ezequiel lo miró sin entender completamente qué estaba pasando. Ivana se puso rígida en su silla. ¿Qué es esto?, preguntó mi hijo. Es un registro, respondí con calma. De cada vez que me pidieron dinero. Cada vez que yo di sin preguntar. Cada vez que ustedes prometieron devolver y nunca lo hicieron. En total son $2,400 en un año y medio. Ezequiel tomó el papel. Lo leyó. Su rostro se puso pálido. Yo no sabía que era tanto. Ivana intervino rápidamente. Ezequiel, tu madre está exagerando. No fueron préstamos. Fueron ayudas familiares. Eso hacen las familias. Se ayudan. La miré directamente. Tienes razón, Ivana. Las familias se ayudan. Pero las familias también se visitan. Se llaman. Se preocupan unas por otras. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a verme sin necesitar dinero? El silencio que siguió fue denso. Pesado. Ezequiel miraba su plato. Ivana me sostenía la mirada tratando de parecer indignada, pero yo podía ver el cálculo en sus ojos. Estaba midiendo la situación. Tratando de entender hasta dónde iba a llegar yo. Pero eso no es lo que realmente quiero hablar esta noche, continué. Saqué el segundo grupo de documentos. Los extractos bancarios que Damian había conseguido. Los puse sobre la mesa. Quiero hablar de esto. Ezequiel tomó los papeles. Empezó a leerlos. Su confusión se transformó en algo más. En concentración. En sorpresa. ¿Qué son estas cuentas?, preguntó mirando a Ivana. No reconozco estos números de cuenta. Ivana se movió en su silla. No sé de qué habla tu madre. ¿De dónde sacaste esto, Fátima?
Estos documentos son privados. No tenías derecho de conseguirlos. Me recosté en mi silla. Mantuve mi voz tranquila. Tenía todo el derecho cuando me piden que pague las cuotas de un auto porque supuestamente no tienen dinero. Tenía derecho cuando me dicen que necesitan $1,200 para una reparación urgente. Tenía derecho de investigar si era verdad. Ezequiel, dije mirando a mi hijo, esas cuentas están a nombre de Ivana. Son 3 cuentas que ella tiene sin que tú lo sepas. En ellas hay más de $48,000. Dinero que ha estado desviando de la cuenta conjunta que comparten. $2,000 cada mes durante los últimos 2 años. Mi hijo miraba los papeles como si estuvieran en otro idioma. Eso no puede ser cierto, murmuró. Ivana, dime que esto no es cierto. Ivana se puso de pie. Su rostro estaba rojo. Ya no había dulzura en su voz. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a investigarme? A meter tus narices en nuestras finanzas. La miré sin inmutarme. Siéntate, Ivana. Todavía no termino. Algo en mi tono debió asustarla porque dudó. Miró a Ezequiel buscando apoyo, pero él seguía mirando los documentos. Finalmente se sentó. Pero su postura era defensiva. Brazos cruzados. Mandíbula apretada. Saqué el siguiente documento. La escritura del departamento. La puse sobre la mesa. Esto es un departamento que Ivana compró hace 2 años. $120,000. Está a su nombre únicamente. Lo renta por $1,200 mensuales. Dinero que va a una de esas cuentas secretas. Ezequiel tomó el documento. Sus manos temblaban. ¿Compraste un departamento? ¿Con qué dinero? ¿Cuándo? Ivana ya no respondía. Miraba la mesa. Su estrategia había cambiado. Del ataque a la defensa silenciosa. Hay más, dije. Saqué los documentos del auto de Ivana. También tiene otro auto. Lo compró hace 4 meses. $35,000 pagados en efectivo. Mientras te pedía a ti que le pidieras a tu madre que pagara las cuotas de tu auto porque no tenían dinero. Ezequiel dejó caer los papeles sobre la mesa. Se llevó las manos a la cara. Respiraba agitado. No puedo creer esto. No puedo creerlo. Ezequiel, dijo Ivana finalmente. Su voz había cambiado. Ya no era agresiva. Era suave. Manipuladora. Mi amor, deja que te explique. Esas cuentas son ahorros. Son para nuestro futuro. Para cuando tengamos hijos. No te lo dije porque quería sorprenderte. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga. ¿Sorprenderlo? ¿Ocultándole casi $50,000 mientras le pedías que le pidiera dinero a su madre? Esa es tu sorpresa. Ivana me lanzó una mirada llena de odio. Usted no entiende nada. Usted es una vieja amargada que no puede soportar que su hijo sea feliz conmigo. Por eso hace esto. Por eso inventa estas mentiras. Me puse de pie. Caminé hasta donde estaba. Me incliné un poco para quedar a su altura. No he inventado nada, Ivana. Cada documento aquí es real. Cada número es verificable. Y todavía no termino. Volví a mi lugar. Saqué el último grupo de documentos. Las fotos. Las fechas. Los lugares. Todo el registro de su relación con Augusto. Las puse sobre la mesa una por una. Ezequiel las tomó con manos temblorosas. Era evidente lo que mostraban. Ivana con otro hombre. Besándose. Entrando a hoteles. Abrazados. En cada foto se veía la fecha y la hora en la esquina inferior. Prueba irrefutable. ¿Quién es este hombre?, preguntó Ezequiel con voz rota. Su cara había perdido todo el color. Parecía que iba a vomitar. Ivana se quedó callada. Ya no había defensa posible. Las fotos eran claras. Incontestables. Se llama Augusto Nava, respondí yo. Empresario. Casado. Ivana se ve con él 2 o 3 veces por semana desde hace más de 1 año. Ezequiel se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Me estás engañando? Todo este tiempo me has estado engañando. Su voz subía. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas.
Ivana se levantó también. Trató de tocarlo, pero él se alejó. No me toques. No te atrevas a tocarme. Su voz era puro dolor. Pura traición. Ezequiel, por favor, suplicó ella. Eso no significa nada. Tú eres el que amo. Tú eres mi esposo. Él negó con la cabeza. Retrocedió hasta quedar contra la pared. ¿El que amas? ¿Así tratas a quien amas? ¿Robándole? ¿Mintiéndole? ¿Engañándolo? Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Lloraba. Mi hijo adulto lloraba como no lo había visto llorar desde que era niño. Ivana se volvió hacia mí. Su máscara finalmente había caído por completo. Lo que vi en su cara era furia pura. Esto es culpa suya, escupió las palabras. Usted destruyó mi matrimonio. Usted con sus celos enfermizos. Con su necesidad de controlar a su hijo. No puede soportar que él haya hecho su vida. Me acerqué a ella. La miré directo a los ojos. No destruí nada, Ivana. Solo mostré lo que ya estaba destruido. Lo que tú destruiste con tu manipulación. Con tus mentiras. Con tu avaricia. Usted no sabe nada, dijo ella. Su voz temblaba de rabia. No sabe lo que es vivir con alguien mediocre. Alguien que nunca va a ser más de lo que es. Necesitaba asegurar mi futuro. Necesitaba tener algo propio porque Ezequiel nunca iba a darme la vida que merezco. Esas palabras cayeron como piedras. Ezequiel levantó la cabeza. La miraba como si estuviera viendo a una extraña. Mediocre, repitió. ¿Eso soy para ti? Mediocre. Ivana se dio cuenta de lo que había dicho. Trató de retractarse. No, mi amor, no quise decir eso. Estoy alterada. Tu madre me tiene alterada con todas estas acusaciones. Pero era tarde. Las palabras ya estaban dichas. La verdad ya había salido. Ezequiel se puso de pie. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero que te vayas, dijo. Su voz era plana. Sin emoción. Vete de esta casa ahora. Ezequiel, por favor. Ivana trató de acercarse otra vez. Podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. Ir a terapia. Lo que sea. Pero no tires nuestro matrimonio así. Él negó con la cabeza. No hay nada que solucionar. No hay nada que salvar. Todo fue mentira. Todo. Desde el principio. Se volvió hacia mí. Mamá, ¿puedo quedarme aquí esta noche? No puedo volver a ese departamento. Sentí que el corazón se me expandía en el pecho. Claro que sí, hijo. Esta es tu casa. Siempre va a ser tu casa. Ivana nos miraba a ambos. La rabia en su rostro se mezclaba ahora con algo más. Miedo tal vez. O pánico. Se estaba dando cuenta de que había perdido. De que su juego había terminado. Van a arrepentirse de esto, dijo. Su voz era venenosa. Especialmente tú, Ezequiel. Vas a volver arrastrándote. Vas a suplicar que te perdone. Porque sin mí no eres nada. Vete, repitió Ezequiel. Esta vez más firme. Ivana tomó su bolsa. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió una última vez. Usted ganó, señora Fátima. Recuperó a su hijo. Espero que valga la pena. Porque lo que le acaba de hacer es hundirlo. Sin mí, sin mi dinero, sin mis contactos, él no va a llegar a ningún lado. Abrió la puerta. Salió. Dio un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que quedó era abrumador. Ezequiel seguía de pie en medio de la sala, mirando la puerta por donde había salido su esposa. Su vida acababa de explotar. Todo lo que creía real había resultado ser mentira. Me acerqué a él. Lentamente. Como si fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. Hijo, dije suavemente. Él se volvió hacia mí. Y se derrumbó. Se dejó caer en mis brazos llorando. Lo sostuve. Como cuando era niño. Como cuando tenía pesadillas. Como cuando el mundo era demasiado grande y aterrador. Lo siento, mamá, decía entre sollozos. Lo siento tanto. Tienes razón. En todo. Fui un tonto. Fui un hijo terrible. Te abandoné.
Te usé. Y tú nunca dejaste de cuidarme. Acaricié su cabello. SHH. Ya pasó. Ya pasó. Estás aquí ahora. Estás a salvo. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Hasta que sus lágrimas se acabaron. Hasta que su respiración se calmó. Finalmente se separó de mí. Se limpió la cara. ¿Cómo supiste todo esto?, preguntó. ¿Cómo conseguiste toda esa información? Me senté en el sofá. Le hice señas para que se sentara a mi lado. Y le conté todo. Sobre Damian. Sobre la investigación. Sobre el patrón de Ivana. Sobre las otras familias que había destruido. Escuchó en silencio. Procesando. Entendiendo finalmente la magnitud de lo que había vivido. Casi lo logra, dijo finalmente. Casi me separa de ti completamente. Casi me convence de que tú eras el problema. Tomé su mano. Pero no lo logró. Porque el amor verdadero siempre encuentra la forma. Y yo nunca me iba a rendir contigo. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Sonaba perdido. Como un niño. Ahora descansas, dije. Mañana empezamos a arreglar tu vida. A recuperar lo que te quitó. Pero esta noche solo descansas. Aquí. En casa. Asintió. Se recostó en el sofá. Cerró los ojos. En minutos estaba dormido. Exhausto por la noche emocional. Lo cubrí con una manta. Apagué las luces. Recogí todos los documentos de la mesa. La cena quedó sin terminar. Pero no importaba. Porque había logrado lo que necesitaba. Mi hijo sabía la verdad. Y aunque el camino que venía iba a ser difícil, al menos lo enfrentaríamos juntos. Ezequiel durmió en el sofá toda la noche. Yo apenas pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta el amanecer, tomando té y pensando en todo lo que había pasado. Cada tanto iba a la sala para asegurarme de que seguía ahí. Que no era un sueño. Que mi hijo realmente había vuelto a casa. Cada vez que lo veía dormido bajo la manta, con el rostro finalmente relajado después de tanto sufrimiento, sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque estaba aquí. Dolor porque sabía que los días que venían iban a ser terribles para él. Cuando el sol empezó a entrar por las ventanas, preparé café. El aroma lo despertó. Se sentó lentamente. Se veía desorientado por un momento. Luego la realidad de la noche anterior volvió a él. Pude ver cómo su rostro se transformaba. Como el peso de todo regresaba a sus hombros. Buenos días, hijo, dije desde la cocina. ¿Quieres desayunar? Asintió sin decir nada. Se levantó. Fue al baño. Cuando salió, se sentó en la mesa conmigo. Le serví café, pan tostado, huevos revueltos como le gustaban. Comió en silencio. Yo tampoco hablé. Sabía que necesitaba tiempo para procesar, para despertar completamente a esta nueva realidad. Cuando terminó de comer, finalmente habló. Necesito ir al departamento. Necesito sacar mis cosas antes de que Ivana haga algo. Lo miré. ¿Quieres que vaya contigo? Negó con la cabeza. No, mamá. Esto lo tengo que hacer solo. Pero gracias. Se fue después de que le presté dinero para el taxi. Prometió volver en la tarde. Yo me quedé sola otra vez. Pero esta vez el silencio era diferente. Ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de la espera. De saber que mi hijo iba a regresar. Llamé a Damian para contarle lo que había pasado. Se alegró. Me dijo que había hecho lo correcto. Que había sido valiente. Me ofreció ayuda legal para el divorcio de Ezequiel. Para recuperar el dinero que Ivana le había robado. Le agradecí. Le dije que hablaría con mi hijo sobre eso. Ezequiel volvió a las 6 de la tarde. Traía 2 maletas con ropa. Una caja con libros y algunas cosas personales. Se veía agotado. Devastado. Ivana no estaba, dijo dejando todo en la sala. Pero dejó una nota. Dice que su abogado va a contactarme para el proceso de divorcio. Que no trate de contactarla. Que ya le di suficientes problemas. Se sentó pesadamente en el sofá. Es increíble. Ella me robó. Me engañó. Me mintió durante años.
Y aún así se hace la víctima. Me senté junto a él. Así funcionan las personas como ella, hijo. Nunca aceptan responsabilidad. Siempre encuentran a alguien más a quien culpar. Él asintió. Miró alrededor de la sala. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo? Solo hasta que ordene mi vida. Buscaré un departamento propio. No quiero ser una carga. Tomé su mano. No eres una carga. Eres mi hijo. Y esta casa es tanto tuya como mía. Quédate el tiempo que necesites. Los primeros días fueron difíciles. Ezequiel pasaba la mayor parte del tiempo en su antigua habitación. La había mantenido exactamente como estaba cuando él se fue. Su cama, sus pósters viejos, sus libros de la escuela, todo igual. A veces lo escuchaba llorar del otro lado de la puerta. Me partía el corazón, pero sabía que necesitaba pasar por ese dolor. Necesitaba sacar todo lo que había estado guardando. Miriam venía todos los días. Traía comida, dulces. Se sentaba conmigo en la cocina y hablábamos en voz baja para no molestar a Ezequiel. Me decía que era normal, que él estaba de duelo, no solo por el matrimonio, sino por la vida que pensó que tenía, por la persona que creyó que era Ivana, por el tiempo perdido. Dale espacio, me aconsejaba, pero también déjale saber que estás ahí. Una semana después del confronto, Ezequiel finalmente salió de su habitación a la hora de la cena. Se sentó en la mesa. Me ayudó a poner los platos. Comimos juntos. Y después de cenar, por primera vez, habló realmente. Mamá, dijo, quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo todo lo que hice mal. Cómo te abandoné. Cómo te usé. Cómo dejé que Ivana me convenciera de que tú eras el problema cuando ella era quien me estaba destruyendo. Lo sé, hijo, dije suavemente. Ella es muy buena en lo que hace. Te manipuló igual que manipuló a otros antes. Él negó con la cabeza. No, mamá. No puedo culparla de todo. Yo tomé las decisiones. Yo elegí no visitarte. Yo elegí no llamarte. Yo elegí pedirte dinero una y otra vez sin devolvértelo. Eso fue mi culpa. Mi responsabilidad. Me emocioné al escucharlo. Porque reconocer nuestros errores es el primer paso para sanar. ¿Cómo puedes perdonarme?, preguntó con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que te hice, ¿cómo puedes recibirme en tu casa? ¿Cuidarme? ¿Alimentarme? Debería odiarte. Deberías haberme cerrado la puerta. Me levanté de mi silla. Rodeé la mesa. Lo abracé desde atrás. Porque eres mi hijo, Ezequiel. Y el amor de una madre no se acaba porque cometas errores. Se lastima. Se dobla, pero no se rompe. Nunca se rompe. Lloró en mis brazos otra vez. Pero esta vez era diferente. No era solo dolor. Era también liberación. Era soltar la culpa. Era aceptar el perdón. Cuando se calmó, hablamos durante horas. Sobre todo. Sobre cómo había comenzado con Ivana. Cómo ella lentamente lo había ido alejando de mí. Cómo le hacía sentir que cada visita a su madre era tiempo perdido. Cómo le decía que yo era muy demandante, muy necesitada, que tenía que poner límites. Y yo le creí, dijo, porque quería ser un buen esposo, porque pensaba que eso significaba poner a mi esposa primero, pero nunca debió significar abandonar a mi madre. Le expliqué que poner a tu pareja primero no significa borrar al resto de tu familia, que el amor no es una competencia, que hay espacio para todos cuando el amor es genuino. Asintió. Entendía ahora, pero había aprendido de la manera más dolorosa posible. Al día siguiente, Ezequiel fue con Damian. Hablaron sobre el divorcio, sobre cómo recuperar el dinero que Ivana había tomado. Damian le explicó que iba a ser difícil, que ella probablemente tenía buenos abogados, que iba a pelear, pero que tenían pruebas sólidas, que había esperanza. Ezequiel decidió luchar, no por venganza, sino por justicia, por recuperar lo que había trabajado tanto para ganar. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción lenta. Ezequiel empezó a buscar terapia. Necesitaba procesar todo lo que había vivido.
Necesitaba entender cómo había caído en ese patrón. Cómo había permitido que lo manipularan tanto. Yo lo apoyaba. Lo llevaba a sus sesiones cuando no tenía auto. Le preparaba su comida favorita. Lo escuchaba cuando necesitaba hablar. También empezamos a hacer cosas juntos. Cosas simples. Ver películas en la sala. Cocinar juntos los domingos. Caminar por el parque. Todas esas cosas que habíamos dejado de hacer cuando Ivana entró en su vida. Y poco a poco, empecé a ver destellos del Ezequiel que conocía. Del hijo que había criado. Todavía estaba herido. Todavía estaba sanando. Pero estaba volviendo. Un mes después de la confrontación, Miriam organizó una pequeña cena. Invitó a algunos vecinos. Gente que había conocido a Ezequiel desde niño. Fue extraño al principio. Él se sentía avergonzado. Sabía que todos habían notado su ausencia durante años. Pero todos fueron amables. Lo recibieron con cariño. Le dijeron que se alegraban de verlo. Que habían extrañado al niño alegre que solía jugar en estas calles. Durante la cena, la señora Martínez, aquella para quien cosía vestidos, le contó a Ezequiel historias sobre mí. Sobre cómo hablaba de él todo el tiempo. Sobre cómo cada vez que cosía algo, decía que estaba ahorrando para cuando mi hijo me visitara. Para poder invitarlo a comer. Para comprarle algo lindo. Ezequiel escuchó en silencio. Cuando la señora terminó, él tenía lágrimas en los ojos otra vez. No merecía una madre así, dijo en voz baja. Sí merecías, dije. Todos merecemos ser amados incondicionalmente. Esa noche, después de que todos se fueron, Ezequiel y yo nos sentamos en el portal de la casa, mirando las estrellas como hacíamos cuando él era pequeño. Mamá dijo, voy a compensarte. Por cada momento perdido. Por cada llamada que no hice. Por cada visita que cancelé. Voy a estar aquí. Voy a ser el hijo que debí ser siempre. Lo miré. Sonreí. No necesito compensación, hijo. Solo necesito que estés bien. Que seas feliz. Que aprendas de esto y construyas una vida mejor. Lo haré, prometió. Y esta vez lo haré bien. Esta vez no voy a dejar que nadie me aleje de las personas que realmente me aman. Lo abracé. Y en ese abrazo sentí que finalmente habíamos cerrado un ciclo. El ciclo del dolor. Del abandono. De la manipulación. Y estábamos comenzando uno nuevo. Un ciclo de sanación. De reconexión. De familia verdadera. Las cosas no eran perfectas. Ezequiel todavía tenía días malos. Días donde la traición lo golpeaba de nuevo. Días donde dudaba de todo. Pero cada día era un poco mejor que el anterior. Cada día se parecía un poco más a él mismo. Y cada día yo agradecía haber tenido el valor de confrontar. De mostrar la verdad. Porque sin eso, lo habría perdido para siempre. Y ahora, viéndolo sentado a mi lado, sabiendo que estaba en casa, que estaba seguro, que estábamos juntos otra vez, sabía que cada lágrima que había derramado había valido la pena. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que la verdad explotó en mi mesa de comedor y cambió todo para siempre. Miro hacia atrás y apenas reconozco a la mujer que era entonces. Esa mujer asustada que recibió un mensaje frío pidiéndole pagar las cuotas de un auto. Esa mujer que justificaba cada abandono. Que se conformaba con las migajas de atención que le daban. Esa mujer ya no existe. Ezequiel vive conmigo ahora. No temporalmente. Decidió quedarse mientras termina su divorcio y reconstruye su vida. Conseguimos recuperar parte del dinero que Ivana había escondido. No todo. Ella tenía buenos abogados. Pero lo suficiente para que él pudiera respirar. Para que pudiera empezar de nuevo sin la carga de deudas que ella había creado. El auto lo vendió. Dijo que no quería nada que le recordara esa época. Prefiere tomar el autobús. Dice que le da tiempo para pensar. Las mañanas son diferentes ahora. Me despierto y escucho ruidos en la cocina. Ezequiel preparando café. A veces él cocina el desayuno. Otras veces lo hago yo. Desayunamos juntos. Hablamos de nuestros planes para el día. De cosas simples. De la vida.
Y cada mañana agradezco este momento que pensé que nunca volvería a tener. Los domingos cocinamos juntos. Él aprendió a hacer el pollo al horno como a mí me gusta. Yo le enseñé a hacer el pastel de manzana de su abuela. Miriam viene a comer con nosotros. A veces invitamos a otros vecinos. La casa que antes estaba tan silenciosa ahora está llena de risas, de conversaciones, de vida. Mi hijo me dice que nunca había sido tan feliz, que todo lo que tenía antes era solo apariencia, lujo vacío, que esta vida simple, es lo que siempre necesitó. Ivana intentó volver. Hace 3 meses apareció en la puerta, llorando, diciendo que había cometido un error, que amaba a Ezequiel, que podían empezar de nuevo. Él la escuchó, tranquilo, sereno, y le dijo que no, que había aprendido que el amor verdadero no manipula, no miente, no destruye. Le agradeció por enseñarle esa lección aunque fuera de la manera más dolorosa. Y cerró la puerta. Esa noche lo abracé. Le dije que estaba orgullosa de él. Damian se convirtió en amigo de la familia. Viene a cenar una vez al mes. Le gusta mi sopa. Dice que le recuerda que siempre hay bondad en el mundo, aunque a veces sea difícil encontrarla. Gracias a él, Ezequiel también está ayudando a otras personas que han sido víctimas de manipulación financiera. Comparte su historia. Ayuda a otros a ver las señales que él no vio. Dice que si su dolor puede ayudar a alguien más, entonces valió la pena. Aprendí algo importante en estos meses. Aprendí que el amor verdadero a veces tiene que ser fuerte. Tiene que poner límites. Tiene que decir verdades difíciles. Durante años pensé que ser buena madre significaba aceptar todo, dar todo, nunca reclamar. Pero estaba equivocada. Ser buena madre también significa enseñar a tus hijos que merecen respeto. Que tú mereces respeto. Que el amor no es sumisión, sino dignidad compartida. También aprendí que nunca es tarde para recuperar lo que pensaste que habías perdido. Pensé que había perdido a mi hijo para siempre. Que Ivana había ganado. Que yo terminaría mis días sola en esta casa llenándola solo con recuerdos. Pero me equivoqué. Porque el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Aunque tome tiempo. Aunque duela. Siempre vuelve. Ezequiel me dijo algo hace unos días que me hizo llorar. Me dijo que yo le había salvado la vida. Que si no hubiera confrontado a Ivana esa noche, él habría terminado completamente destruido. Sin dinero. Sin familia. Sin identidad. Me dijo que mi valentía le enseñó a ser valiente también. A no quedarse en situaciones que lo lastiman solo por miedo a estar solo. Esta noche, mientras escribo esto en mi mente, miro a mi hijo dormido en el sofá. Se quedó viendo una película y se durmió a mitad de ella. Le pongo una manta encima. Apago la televisión. Y me siento un momento a mirarlo. A este hijo que recuperé. A esta segunda oportunidad que la vida nos dio. Y pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Que sienten que sus hijos las han olvidado. Que son usadas solo cuando hace falta. Que han sido borradas de las vidas que ellas mismas crearon. Y quiero decirles algo. No se queden calladas. No acepten migajas cuando merecen el banquete completo. No justifiquen lo injustificable. Investiguen si algo no tiene sentido. Busquen ayuda. Pongan límites. Y sobre todo, recuerden que ustedes también merecen dignidad. Que ser madre no significa desaparecer. Significa enseñar. Y a veces la lección más importante que podemos dar es mostrar que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia. Mi historia no terminó como pensé que terminaría. Terminó mejor. Porque no solo recuperé a mi hijo. Me recuperé a mí misma. Recuperé mi voz. Mi fuerza. Mi derecho a ser tratada con respeto. Y ustedes también pueden hacerlo. Ahora les pregunto, ¿alguna vez sintieron que trataron de borrarlas de su propia historia? ¿Que las usaron solo cuando era conveniente? ¿Cómo enfrentaron esa situación? Cuéntenme en los comentarios. Porque sus historias importan. Sus voces importan. Y juntas podemos recordarnos unas a otras que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en nuestras propias vidas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Por escuchar mi historia.
por estar aquí. Que Dios las bendiga. Y que nunca olviden su valor.